nosotros hemos sido invitados a ver este video en los horarios que más nos sirva, porque sin duda que hay algunos que estamos en una situación de, digamos, de encierro, otros trabajan desde sus casas, y bueno, otros tendrán otras cosas para hacer. Entonces no queremos poner un horario fijo, digamos, y hacerlo por Facebook, porque esto obligaría que nos conectemos justo en el horario que se ubica este video, sino que lo podemos ver en cualquier parte del día, porque el deseo es estudiar el profeta Habacuc entre semana y tener algunas pautas, algunos principios sobre esto tan importante que es la pandemia económica, que es el otro tema que se está hablando y que bueno, todos nosotros no tengamos todas las respuestas, pero sí algunos principios que la palabra de Dios nos pueden decir. Y también tenemos un tiempo de oración, es decir, nosotros vamos a dar partecitas de este libro cada jueves, de esta forma lo vamos a enviar, y cada uno, una vez que puede ver digamos este video, cada uno pueda en su casa, con su esposa o solo, como lo pueda hacer, pueda orar al Señor, y así tenemos una especie de reunión de oración de todos, es decir, no importa los horarios, sino todos estamos orando por este tema, ¿no? Entonces les invito a abrir la palabra de Dios en Habacuc, y allí vamos a leer desde el primer capítulo los primeros 4 versículos nada más. Yo voy a compartir con ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Acá está el profeta en un dilema ante lo que Dios tendría que hacer desde su óptica en el momento que él quería que se haga, pero no se hacía. Entonces hay una observación que tiene el profeta de la profunda decadencia de su entorno. El pueblo se había apartado, dice, de Dios y lo había olvidado. Olvidar a Dios no significa olvidarlo literalmente, sino que significa no tenerlo tan presente. Es decir, olvidarse de Dios es, yo creo en Dios, yo incluso leo su palabra, pero no tengo tan presente y tan marcado lo que Dios dice en mi corazón. Eso es olvidarse. Entonces se había apartado este pueblo, ya se había olvidado, se había entregado a falsos dioses y a prácticas indignas, como las que hemos mencionado en esta hora. El pecado, la inmoralidad, el vicio se practicaban de una forma desenfrenada, mientras los que estaban en autoridad y en gobierno, recordemos que era una nación que tenía a Dios como su referente, las autoridades eran negligentes, no ejercían la justicia que debían ejercer, no se aplicaba la ley, no había equidad, no había honestidad, lo ilegal, lo turbio, reinaba por todas partes, había una declinación religiosa, había una falta de fuego interior por las cosas de Dios, y esto es algo que uno debe cuidarse. Podemos tener a Dios, podemos creer en Dios, pero puede haber una declinación de ese fuego, de esa intensidad, de esa importancia, de esa presencia en nuestra vida que gobierne cada aspecto de nuestra vida, ¿no? El gobierno, como dije, era negligente y había una degeneración moral, es decir, no había interés por seguir lo que Dios había marcado en su palabra. El pueblo prefería satisfacer sus gustos,
sus pasiones, no se sometían a Dios. Como dice San Pablo, que en el aspecto de este tiempo eran amadores de los deleites, pasajeros del pecado más que de Dios. Es decir, ya había un sustituto, lo que se dice en otras palabras, un ídolo, que eran los deleites, ¿no? Amadores de sí mismos, dice que en este tiempo, en los últimos tiempos, habrá seres humanos que se amen tanto a sí mismos que no tengan espacio para el otro. Ese es el tiempo profético que estamos viviendo, ¿no? Buscan la propia satisfacción, un narcisismo, una egolatría gobernando las decisiones, ¿no? La vida de fe, las decisiones de fe no existían en plenitud, el orgullo era muy fuerte, no se doblegaba ante la palabra que eran expuesta. Como dice San Pablo también, en los últimos tiempos habrá gente que tiene apariencia de piedad, pero con su estilo de vida niega que esa piedad es imposible de vivir, niega la eficacia de esa piedad. Esa apariencia de piedad se puede traslucir en una asistencia a un lugar, en un recitado de una doctrina perfecta, en usar lenguaje evangélico, en tener tradiciones religiosas, pero se niega la eficacia de esa piedad viviendo una vida en un divorcio entre la fe y las acciones, entre una creencia en un Dios amoroso y la conducta que no es amorosa con el otro, en una vida externa sin una realidad en el hogar, en una espiritualidad que vuela, digamos, en el sentido de que está planeando siempre las cosas del cielo, pero no aterriza en la responsabilidad social. El domingo estuvimos hablando de esto, ¿no? Entonces Habacuc hace esta observación y recrimina a Dios como diciendo, ¿vos no ves esto? ¿Vos no ves esta corrupción? ¿Vos no ves esta indiferencia? ¿Vos no ves estas carencias? Y allí Dios le pregunta. Como vamos a ver más adelante, se planta firme en esta queja. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo un Dios justo puede permitir tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta idolatría, tanta corrupción? ¿Cómo un Dios amoroso puede permitir que la economía de un país y aún de sus hijos decaiga tanto y estemos tan preocupados por lo que viene? ¿Hasta cuándo mis ojos, Señor, dice Habacuc, verán la popularidad del pecado y la indiferencia hacia tu palabra? Si vos sos todopoderoso, ¿por qué no haces algo? ¿No? Entonces, acá está hablando de lo mismo que vivimos nosotros ahora. El sistema legal era tan manipulado que beneficiaba a los poderosos. Y según Habacuc, Dios estaba en silencio y Dios no hacía nada. Y según lo que él dice, él creía que Dios no iba a hacer nada, ¿no? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué sufre el justo injustamente? ¿Por qué no responde rápidamente a las correctas oraciones de un pueblo que pide provisión, en este caso, ¿no? Que pide o no perder el trabajo o tener una economía ordenada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y vemos que ciertas cosas no salen bien, podemos pedir fervorosamente apoyándonos en la palabra, pero parece que la cosa no se modifica. Entonces, la duda siempre es un viejo perseguidor del cristiano. La duda siempre se instala en el jardín de la impaciencia, ¿no? En el jardín de la gente que quiere respuesta ya, como llame ya, ¿no? De que quiere que Dios se mueva de acuerdo al pensamiento propio, ¿no? La duda se alimenta de todo eso. Y esto se alimenta cuando creemos que aquellas cosas que no deben suceder, yo lo creo así, a mí me parece, decía Habacuc, pero esas cosas que no deben suceder ocurren. Entonces, se alimenta la duda cuando Dios dice que sí, algo que yo estaba convencido que tendría que decir que no. Es decir, yo estoy convencido de eso. La duda se alimenta cuando Dios dice que no a algo que yo creo que tiene que decir que sí.
Cuando las cosas que creo que deben suceder no pasan, cuando las cosas que yo creo que deben pasar en este instante suceden bastante tiempo después, o en algunos casos tal vez no sucedan. Tenemos este enemigo de la duda que se quiere instalar como un viejo perseguidor del cristiano que cree en un Dios vivo. Hay un ejemplo en las Escrituras de alguien que creyó en esperanza contra esperanza, que, como dice la palabra, todo lo que había alrededor contradecía la fe que él había abrazado, anuló todo fundamento para tener esperanza, no había nada en qué basarse, era un modelo de confianza y esperanza, pero a los 75 años, el siervo de Dios Abraham y Sara a los 65, Dios le había dicho que en esos últimos días de su vida iban a tener un bebé. Y como dice la Escritura, es imposible que Dios mienta, pero ellos estaban bastante avanzados en edad. Y Abraham, con 75 años, esperó durante un año y nada pasó. Esperó durante 2 años y nada pasó. Esperó durante 10 años más y nada pasó. Y cuando Sara tenía 90 y Abraham tenía 100 años, Dios nuevamente le reitera la promesa que le había hecho cuando tenía 75. Y le dice que va a tener un hijo. Y no solamente uno, sino que también le dice: contá las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Contá las arenas, los granos de arena en la playa o en el desierto, y así será tu descendencia. Sin embargo, él no podía tener un solo hijo. Proverbios dice que la esperanza que tarda es tormenta del corazón, es tormento del corazón. Y esto era lo que era para Abraham. Era una tormenta, era una falta total de posibilidad de que este Dios los estaba tratando a la altura de sus promesas. Y Sara se reía de esto. Claro, Sara se reía, dice la palabra que tenía miedo ante esta noticia, porque le parecía tan irreal, ¿no? Y dice la palabra que 3 hombres visitan a Abraham para darle un subrayado a esta promesa, y en ese momento es cuando Sara nuevamente se ríe, ¿no? Yo no había sentido para creer. Las circunstancias eran tan adversas, el tiempo se había estirado tanto, era imposible la situación. Dios estaba equivocado por el paso del tiempo, era lo que podían llegar a pensar en ese momento de duda. Pero la palabra nos dice que Dios siempre sabe lo que hace y que a pesar del largo periodo de espera en algunos casos, siempre cumple lo que promete. Pero Abraham dice que en estos momentos se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Yo creo que en estos tiempos de pandemia económica tenemos que fortalecernos en fe siguiendo conectados con Dios. Seguir creyendo, seguir confianza en las promesas de provisión, seguir siendo fiel a lo que dice su palabra, mientras espera, seguir confiando, mientras se lucha por creer para que la duda no gane la pulseada, uno mantiene dando gloria a Dios, uno mantiene, como dice la Escritura, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual la fe le fue contada por justicia. Y es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él siguió en la misma temperatura de fe. La temperatura de fe no debe cambiar de acuerdo a las circunstancias. Debemos nosotros mantenerla en todas las circunstancias que enfrentamos. Cuando aquellas cosas no ruedan bien, como queremos, cuando las dudas son más fuertes que las certezas, cuando las respuestas se demoran, cuando lo que viene después de esta pandemia que afecta a la salud, va a venir la pandemia económica, cuando lo que viene parece oscuro y atemorizador, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios cumple lo que dice su palabra, que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Abraham y Sara esperaron 25 años para recibir la promesa de un hijo. 25 años. Y se mantuvieron en la misma línea.
fortalecidos en fe, dando gloria a Dios. Habacuc estaba perplejo ahora por la inactividad de Dios. Sin embargo, nuevamente nos decimos a nosotros mismos que somos iguales que Habacuc, que muchas veces lo que vemos nos marea, muchas veces la incoherencia de nuestro costado nos desorienta, pero Abraham es la respuesta para esta reflexión. Mantener la fe, la convicción y la confianza en estos tiempos de incertidumbre y de total tendencia a que la duda sea más fuerte que la fe. Tenemos entonces ahora, hermanos, un tiempo de oración. Cada uno se conectó o vio este video en el horario que pudo. Podemos orar por esto para que nosotros podamos mantener esa fe y que cada uno ore por su familia, que cada uno ore por su necesidad, y estamos, Señor, conectados en este momento para que mantengamos el ejemplo de Abraham como un estilo de vida, seguir en la misma temperatura de fe, en la misma postura, en la misma actitud de fe, de aunque pasen años, pase tiempo, lo que viene nos asusta, nosotros seguimos fortalecidos en la fe, dando gloria a Dios. Oramos por la provisión tuya para nuestras necesidades, una vez que pase todo esto, para que los trabajos se mantengan, para que a ningún hijo le falte, a ningún hijo tuyo le falte, para que podamos en estos tiempos de sensibilidad hacia escuchar palabras de esperanza, podamos ser factores de influencia a través de las redes, y podamos fortalecernos en este tiempo de encierro, donde estamos orando más que nunca, clamando, para que al salir a la vida normal, Señor, podamos traer esa palabra de fortaleza a la gente que no lo tiene. Ser luz en medio de la oscuridad, dar pan al necesitado y extender nuestro amor y nuestros oídos y nuestro tiempo a aquel que está angustiado. Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos, y cada uno en su hogar, hermano, está orando por este tema, y de esta manera tenemos este tiempo en esta reunión de oración que hemos propuesto tener los días jueves. Que el Señor les bendiga.